Mucho gusto, profesor. Me presento. Mi nombre es Alexis Ramírez Cavada, tengo 23 años y vengo a darle finalización a su materia mediante este proyecto integrador modular de la materia de procesos de manufactura. Mi número de matrícula es la BNL 101-995. Como primera parte, vamos a elaborar un diagrama de flujo donde se muestre cómo es la fabricación de un eje cilíndrico. Como primera parte se tiene que considerar que es un eje cilíndrico. Un eje cilíndrico es una barra de metal, en este caso de forma cilíndrica, que se caracteriza por darle forma y fuerza a un cuerpo en movimiento. En este caso, para como la primera parte, se puede considerar la selección del material. La siguiente parte se tiene que realizar un corte sobre la barra para poder darle esa forma. El torneo se le puede dar como el proceso que se le tiene que efectuar sobre la pieza para darle una forma a los distintos materiales. En este caso, si se requiere un escalón de la forma de la pieza, si tuvimos un valor que se tiene que hacer este paso, entonces lo consideramos como que sí. Entonces, considerando que se requiere un escalón y como siguiente parte se tiene que taladrar la parte central de la pieza, esto para dar el movimiento, y se requiere ranuras o planas o llaves para poder complementar el elemento. Y en esta parte se puede considerar que se puede implementar también un cepillado y acabados estéticos del mismo. En el dado caso que no se seleccione o no se requiera un tornado cilíndrico exterior, solamente requeriría un agujero o un fresado, que el fresado se le puede considerar como el proceso que tiene que llevar para poder darle una forma, un acabado superficial y una inspección para tener como objetivo y punto final un eje cilíndrico. Continuando con esta parte, tenemos que hablar acerca de los tipos de virutas. Las virutas son conocidas también como los materiales que son desprendidos o arrancados por un acabado superficial, existiendo diferentes tipos. Una viruta continua se caracteriza por tener una cantidad de materiales dúctiles como que son el aluminio y tienen formas espirales y tiene forma fácil de manejarlas en este caso. Una viruta discontinua se le conoce como las que son generadas cuando un material es roto en distintas partes o en fragmentos, en este caso, que son efectuadas mediante velocidades de corte muy altos. Viruta con protuberancias, en este caso son las variantes de los cortes que son efectuadas que no llegan a salir del todo, no llegan a salir de todo bien y que presentan irregularidades en este caso. La viruta plástica se crea cuando el material que se forma o deforma plásticamente y tiende a volver a romperse y se genera mediante un corte a varias velocidades y en este caso son a bajas velocidades. Una viruta cortada son virutas generadas al cortar material y depende del proceso. Dicho proceso se elabora mediante un proceso de maquinado y optimizado. En este caso también vamos a hablar de las propiedades de las mecánicas del acero, existiendo diferentes propiedades que se les pueden catalogar al acero. Una de ellas se le puede considerar la dureza. Este valor se puede referir a la resistencia del mismo acero. La tenacidad se puede considerar como la capacidad que tiene a fracturarse y de soportar los impactos, es decir, como la, la rigidez del mismo que también se le puede conocer. La resistencia se refiere a la capacidad de soportar diferentes fuerzas de tensión. La ductilidad es conocida como la capacidad del acero para deformarse plásticamente sin que se rompa, y la elasticidad nos referimos a la capacidad del acero de recuperar su forma original al momento de que se quiera modificar. También existen diferentes tratamientos térmicos del mismo. Un tratamiento térmico consiste en someter los materiales a ciertas temperaturas muy altas para poder obtener un material o una variabilidad del mismo. En este caso existe uno de ellos que es el recocido. Es utilizado para aliviar las diferentes tensiones del producto. El temple consiste en calentar el acero a una temperatura muy alta y enfriarlo luego. El revenido se realiza después del temple para reducir la fragilidad del acero, es decir, hacerlo un poquito más fácil el manipularlo. La normalización es utilizado para reafinar la estructura del acero mismo, y la cementación es utilizada para aumentar la fuerza superficial del mismo, que son los maquinados. En la industria metal máquina en el mundo existen distintos tipos de maquinados sobre los metales. Este tipo de proceso es conocido, el cual consiste en dar una forma mediante la eliminación de materiales en las cuales se utiliza y se realiza un corte sobre el mismo. Esto mismo puede ser empleado para casos particulares. Uno de ellos es el torneado.
El tornado sirve para dar forma a las piezas cilíndricas y crear superficies. El fresado se enfoca, como lo mencionamos anteriormente, en crear ranuras y superficies para formas complejas con el mismo acero. El rectificado se utiliza para dar dimensiones y acabados utilizando el mismo. Y el talado funciona para crear agujeros sobre las piezas que se están establecidas. Los motores automóviles son las partes que se ven involucradas de la fabricación durante un proceso de combustión y sufren problemas durante su maquinado. En este caso, ¿cuáles son aquellas variantes que suelen sufrir pérdidas o problemas? Suelen ser los cilindros. La virota se puede rayar o degradar en la parte interna y puede repercutir en la eficiencia que pueda tener el motor. Los pistones, como su nombre lo indica, pierden potencia al momento de nosotros poder sufrir una alteración del mismo. Los anillos del pistón suelen dañarse y puede repercutir en que pueda derramar aceite y pueda afectar en este aspecto. Las válvulas suelen tener un problema durante el sellado y esto afecta la combustión y el rendimiento. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Bonita noche.